Entonces, chiquillos, pregunta 4. La secreción de insulina es estimulada por A, o sea, 1. Aumento de glucosa en el citosol. 2. Una hormona adenohipoficiaria. 3. La hiperglicemia. Tienen 20 segundos para responder. Ya, chiquillos, la correcta es la C, solo 3. ¿Aumento de glucosa en el citosol? No, es por aumento de glucosa en sangre, porque el citosol es lo mismo que citoplasma, o sea, dentro de las células. ¿Una hormona de la hipófisis? No, recuerden que el eje de la insulina y el glucagón son independientes de la hipófisis. Recuerden eso, es dependiente de la concentración de glucosa. ¿La hiperglicemia? Sí, porque la hiperglicemia estimula la insulina para aumentar la sensibilidad, para aumentar la absorción, que quiere decir, de glucosa por los tejidos. Por otro lado, chiquillos, tenemos esta ya es la última parte de la clase, que es regular la respiración. La regulación de la respiración está dada netamente por el sistema nervioso. Y el sistema nervioso tiene el centro respiratorio que está en el bulbo. Y el bulbo tiene dos áreas. Un área inspiratoria y una área expiratoria. El área inspiratoria, el área expiratoria, ¿qué quiere decir? Expiratoria se llama área neumotáxica y el área inspiratoria se llama área apnéusica. Si nosotros necesitamos respirar, se activa el área apnéusica ubicada en el bulbo. Y lo que provoca, chiquillos, es que nosotros podamos inspirar e inhibir la expiración. Ahora bien, cuando nuestra parrilla costal, nuestras costillas detectan un estiramiento profuso, un estiramiento grande, eso se sensa a ese nivel local y se envía una señal al bulbo para que se active el área neumotáxica. Y el área neumotáxica, ¿qué permite? Por un lado, permite la expiración e inhibe la inspiración, porque esta área neumotáxica inhibe el área apnéusica al momento de producirse la expiración. Por lo tanto, chiquillos, tenemos el área apnéusica que nos permite la inspiración y el área neumotáxica que inhibe el área apnéusica para permitir después la expiración. Y por otro lado, en forma general, chiquillos, depende de estas funciones del bulbo, tenemos los quimiorreceptores ubicados en la aorta, las carótidas y en el bulbo, que miden los niveles de oxígeno y de CO2, dependiendo de cuánto, de si tenemos bajo oxígeno, respiramos más, si tenemos alto CO2, respiramos más, y viceversa. Y esa información se integra en el centro respiratorio que está en el bulbo y en el puente. De esa manera, con los centros que ya vimos, se regula la frecuencia respiratoria y la amplitud de la inspiración y la expiración. ¿Mediante qué? Mediante el estiramiento de la parrilla costal, dependiente del centro neumotáxico y apnéusico, y los niveles que son influidos por los niveles de oxígeno y CO2 en estos sectores que ya conocen. ¿Y los efectores quiénes son? Los músculos respiratorios y el componente elástico del pulmón. Los músculos respiratorios son principalmente el pectoral mayor y los músculos intercostales. Entonces, chiquillos, para terminar la clase, un par de preguntas. Durante un ejercicio físico intenso y prolongado, el cuerpo humano experimenta algunos ajustes para adaptarse al esfuerzo que está realizando. ¿Cuál de los siguientes procesos no corresponde a una respuesta homeostática ante esta situación? A. Aumento de la frecuencia del latido cardíaco. B. Aumento de la frecuencia respiratoria. C. Liberación de glucosa a nivel hepático. D. Aumento de la irrigación sanguínea del tejido muscular. E. Aumento de los niveles de insulina en la sangre. Tienen 15 segundos para responder. Ya, chiquillos. Aumento de los niveles de insulina en la sangre. ¿Y por qué esa respuesta es incorrecta? Porque, chiquillos, al aumentar la insulina en la sangre, chiquillos, nosotros hacemos que se aumente el consumo de glucosa. Eso estamos de acuerdo, chiquillos. Pero ¿qué ocurre, chiquillos? Que en un esfuerzo físico intenso y prolongado, chiquillos, hemos consumido ya todos los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, chiquillos, ¿qué pasa? Que a nivel de hepático, chiquillos, ocurre una mayor liberación de glucosa porque el cuerpo necesita abastecerse de toda la energía que pueda. Y por eso, chiquillos, la liberación de glucosa a nivel hepático es correcta. Y no es correcta el aumento de los niveles de insulina en sangre. Lean la pregunta.
un esfuerzo físico intenso y prolongado. La insulina ya no puede hacer mucho porque la glucosa ya se consumió, por lo tanto aumenta la liberación de glucagón. Por otro lado, aumenta la frecuencia del latido cardíaco, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la irrigación sanguínea del tejido muscular, si lo son porque requieren más energía. Por otro lado, el siguiente gráfico muestra los resultados de un examen realizado en ayunas a dos individuos, P y Q, luego de administrarles una misma dosis de glucosa vía oral. Recordando que los niveles normales de glucosa en sangre son 120, 130. De acuerdo a estos resultados, es correcto afirmar que 1. El individuo Q incorpora a las células normalmente la glucosa que se encuentra en la sangre. 2. El individuo P es diabético porque no incorpora la glucosa de la sangre a las células. 3. Si un individuo presenta 100 miligramos por decilitro de glucosa plasmática, ¿debe ser considerado paciente diabético? Tienen 30 segundos para responder esta pregunta. Ya, chiquillos, la correcta es la D, 1 y 2. ¿Por qué? Por un lado, tenemos que el individuo Q incorpora a las células normalmente la glucosa que se encuentran en sangre. En este ejercicio, chiquillos, hay que compararle a estos dos chiquillos. Son dos tipos iguales, solo que hay una gran diferencia en ellos. Una diferencia abismante entre los niveles de glucosa. Como bien les dije, este es el nivel normal de glucosa. Y ya sobre 200 de glucosa, chiquillos, ya podemos diagnosticar una diabetes. Esto ya es anormal, chiquillos. Y si ustedes se fijan, este individuo no aumenta tanto la glucosa después de una ingesta. Hay una gran diferencia. Por lo tanto, ¿podemos inferir que el individuo Q incorpora las células normalmente a la glucosa? Sí. ¿El individuo P es diabético porque no incorpora la glucosa en la sangre de las células? Sí, por lo que hemos hablado. Si un individuo presenta 100 miligramos de glucosa plasmática, ¿debe ser considerado paciente diabético? No necesariamente, porque si te sube la glucosa mucho, si actúa el glucagón de manera adecuada, esos niveles deberían bajar. En el individuo Q, ¿qué ocurre? Que alcanza un nivel casi superior a 100 miligramos por decilitro de glucosa, pero después ¿qué pasa? Que vuelve a normalizarse. Eso no es diabetes. Esta pregunta es bien capciosa, pero para que conozcan los límites, sobre 120 ya es alteración. Y sobre 200, mayor a 120 y mayor a 200, es diabetes. Esto se mide entre paréntesis en miligramos por decilitro. Pregunta 7. A continuación se muestran algunos elementos involucrados en la regulación de la temperatura corporal. Estímulo, termorreceptor externo, vía sensitiva, X, vía motora, órgano efector, respuesta. En el esquema, X representa A, el cerebelo, B, al hipotálamo, C, al sistema límbico, D, a la médula espinal o E, a la corteza cerebral. Tienen 15 segundos para responder esta pregunta. Chiquillos, la correcta es la B, hipotálamo. Como bien decíamos, el principal centro regulador de la temperatura corporal es el hipotálamo. Hasta que se demuestre lo contrario, aquí yo es la que la elegir. Última pregunta, chiquillos. Un examen de laboratorio entrega los siguientes resultados de una persona adulta. Glicemia superior a 200 miligramos por decilitro, plasma con exceso de aminoácidos, orina con altos niveles de productos nitrogenados, aumento de la diuresis y deshidratación, aumento de la producción de cuerpo cetónico y pérdida de masa corporal. De acuerdo a lo anterior, esta persona también debería presentar un déficit de la concentración sanguínea D. Tienen 30 segundos para responder. Chiquillos, la correcta es insulina. Por un lado tenemos una glicemia superior a 200, como bien decíamos, en un paciente diabético.
Plasma con exceso de aminoácidos. ¿Por qué habrían aminoácidos? Muchos aminoácidos. Porque estamos degradando sustancias por todo el cuerpo. Entonces estamos botando más aminoácidos de lo normal. Orina con altos niveles de productos nitrogenados. Estas dos están relacionadas. Es algo que no deben saber, por así decirlo. Esta pregunta es bien capciosa en ese sentido. No le van a preguntar con tanto detalle. Pero los cuerpos cetónicos, chiquillos, se producen ya en un estado avanzado de diabetes cuando el cuerpo empieza a producir otros productos para obtener su energía. Y los cuerpos cetónicos acidifican, aumentan la concentración de hidrógeno en la sangre. Y para botar el hidrógeno por la orina, como bien sabía, se bota en forma de amonio, NH4+. Y eso, chiquillos, aumenta el producto de amonio, por lo tanto aumenta el producto nitrogenado en orina. El punto 4 y el punto 6 ya los conocen, y el punto 1 también. Por lo tanto, chiquillos, esto es clásico de una diabetes. Y al ver una diabetes, chiquillos, tenemos un déficit de insulina. Y esas son las claves de las preguntas. Entonces, espero, chiquillos, que les haya servido esta clase. Véanla con detención porque es bien compleja. Necesito que la entiendan muchas cosas. Vamos a segmentar esto lo más posible en capsulitas. Y esperamos, chiquillos, que les vaya muy bien en todo su estudio. Recuerden que esto, chiquillos, no se resuelve solo aprendiendo materia, sino también ejercitando. Por lo tanto, esperemos que les haya servido y cualquier cosa, que estén muy bien. No olviden de escribirnos por si tienen dudas y que les vaya bien. Nos estamos viendo, chiquillos. Hasta otra. Hasta luego.